Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Es un espacio abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Juan Pablo Martínez, miembro de Grupo Lumo, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Quienes deseen colaborar en este proyecto o quieren hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. En esta ocasión, Mario Miguel Ojeda Ramírez nos hablará sobre incertidumbre y variabilidad. Hoy quiero hablar de dos conceptos centrales para la estadística. El primero de ellos es la incertidumbre. La estadística, a partir de la teoría de la probabilidad, cuenta con un conjunto de herramientas para que se aborde el estudio de fenómenos en los cuales está presente la incertidumbre y de alguna manera es posible modelarla. Esto tiene orígenes muy remotos. Nosotros sabemos que muy pronto los seres humanos se hicieron conscientes de que ante los fenómenos nosotros no podemos tener la certeza. Hay muchos fenómenos que nos circundan en la vida cotidiana en los cuales tenemos que enfrentar la incertidumbre. La incertidumbre es un elemento que está en la vida, que está en todas las cosas. ¿Cómo lo podemos entender? De manera muy simple, cuando nosotros nos enfrentamos a una circunstancia o a una situación, no sabemos cuál va a ser el resultado, aun cuando tengamos mucha información, eh, por ejemplo, hacia el futuro. Aunque hemos desarrollado cada vez más eh, estrategias y métodos para contar con toda la información posible respecto a una circunstancia, siempre queda un resto, algo que no podemos prever y que hace que no estemos ciertos de qué es lo que va a suceder. Y así sucede en la economía, sucede en las ciencias de la salud, sucede en los negocios, sucede en todos los ámbitos de la vida. La incertidumbre es algo que tenemos que reducir siempre y la estadística nos enseña cómo recogiendo datos podemos contar con información, podemos tener elementos para reducir esa incertidumbre al mínimo. Es decir, que tengamos cierta seguridad respecto al resultado, respecto a lo que sucedió o por qué sucedió algo. En este sentido, hay otro concepto muy relacionado eh, que muchas veces no se entiende cómo juega con la incertidumbre. Este concepto es el de la variabilidad. Cuando nosotros observamos un fenómeno de manera repetida o un evento de manera repetida, pues el resultado no es el mismo. Por ejemplo, si yo me tomo hoy una muestra de sangre para determinar el contenido de colesterol en la sangre, por ejemplo, que es un indicador muy importante, si me lo tomo en cierta hora de la mañana en ayunas, pues me va a dar un resultado. Si me lo tomo por la tarde, me va a dar otro resultado. Entonces, yo necesito, pues, tener elementos para saber en qué rango, cómo varía este resultado de este indicador.
haciendo mediciones repetidas en una misma circunstancia, nosotros podemos tener datos y esos datos que en el caso del ejemplo que estoy mencionando, me van a permitir evaluar qué tanto varían los resultados, de dónde a dónde. Por ejemplo, el rango de variación, que es un indicador de la variabilidad. Pero hay otros indicadores que son más utilizados, que son más de los estadísticos. Por ejemplo, la varianza, que es una medida de la variabilidad de las mediciones que tenemos. Esa medida tiene una interpretación compleja porque se da en unidades cuadráticas y muchas veces se utiliza otra medida que es la desviación estándar, es decir, eh, algo así como el promedio de desviaciones que hay respecto a un valor central o promedio. Entonces, esta medida, la de la variabilidad, me está diciendo en qué rango se mueven las cosas. Si el rango de variación es muy grande, la incertidumbre respecto al resultado es muy pequeña. O sea que cuando yo obtenga un resultado, no voy a estar cierto por dónde se está moviendo. Si el rango de variación es pequeña, pues entonces yo voy a tener menos incertidumbre, o sea que voy a saber más acerca de ese valor que estoy buscando. Esto, que es un concepto muy sencillo, el de la variabilidad, muchas veces no se comunica de la manera adecuada y no se sabe para qué sirve medir la variabilidad. Los investigadores regularmente están obsesionados por los patrones de comportamiento, es decir, cuál es lo regular, qué cosa es lo que sucede con regularidad, cuál es el resultado que se presenta con más frecuencia. Y esto, pues está bien porque nos da una información respecto al fenómeno, pero nosotros necesitamos saber ese patrón que tanto varía, porque esa es la medida de la confianza que le vamos a tener al patrón. Si el patrón tiene mucha variación, entonces tenemos poca confianza. Una vez decía un eh, expositor que estaba hablando de la calidad y decía que la calidad, ¿cómo se relaciona con la variabilidad? Decía que la calidad es tener confianza en ciertos resultados, es decir, que la variabilidad está reducida al mínimo. Por ejemplo, mencionaba que las empresas o las organizaciones lo que tratan de desarrollar es una confianza en sus consumidores, es decir, eh, reducir la incertidumbre respecto a lo que se les va a entregar. Decir, aquí nosotros vamos a estar entregando este producto con este rango pequeño de variabilidad, por lo cual usted puede tener una alta confianza en que siempre va a encontrar eso en nuestro producto. De esta manera, el diseño de la calidad está asociado con los estándares, pero está asociado también con la reducción de la variabilidad. Entonces, la estadística maneja conceptos como nivel de confianza que se tiene respecto a un resultado, que está relacionado con qué tanto hemos reducido la incertidumbre respecto a ese resultado. ¿Qué tanto logramos explicar la variabilidad del fenómeno para que nosotros podamos tener confianza en el parámetro, en el patrón en el que estamos centrando nuestras decisiones o nuestras conclusiones? Entonces, incertidumbre siempre va a haber. Y la estadística está encargada
del estudio de la variabilidad en el entorno del fenómeno que estamos estudiando para reducir al máximo la incertidumbre, para explicar las fuentes de variación y que de esa manera tengamos una comprensión más completa de cómo suceden las cosas y de por qué suceden las cosas en términos del fenómeno bajo estudio. Entonces, incertidumbre y variabilidad están muy relacionadas y la estadística es la disciplina que nos da las técnicas y los métodos para estudiar los fenómenos en cualquier ámbito, en cualquier disciplina, en cualquier ciencia, en cualquier actividad. Regresaré a hablar de conceptos estadísticos en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana para que reciban las notificaciones de los estrenos. Nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Juan Pablo Martínez, miembro del Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.